Un chico negro tiembla en la carretera y cuando le cuenta su historia a un millonario, se pone a llorar. Los pies de Elijah se arrastraban por el camino helado. Cada paso era una batalla contra el frío implacable que se filtraba a través de sus zapatos harapientos. Su respiración se elevaba en bocanadas superficiales y desesperadas, disolviéndose en el aire gélido ante sus ojos. El frío invernal le roía la piel, tan cortante como los restos de metal oxidado que a veces recogía para vender. Su ropa colgaba suelta de su delgado cuerpo, raída y rota, ofreciendo poca protección contra la helada temprana que se había instalado sobre la tierra. Su abrigo, una vez lo suficientemente cálido para las brisas del sur, ahora era una prenda inútil, más un recuerdo de calidez que algo que realmente pudiera protegerlo. Sin embargo, siguió avanzando, con las piernas tensas contra el dolor que las retorcía, un dolor sordo pero persistente que parecía haberse convertido en parte de él. El camino se extendía interminablemente ante él, una cinta despiadada de pavimento agrietado enmarcada por árboles sin hojas que se alzaban como gigantes esqueléticos, con sus ramas arañando el cielo gris. Los días se habían ido sucediendo uno tras otro, su sentido del tiempo destrozado por el cansancio y el hambre. Había caminado sin otro destino que el de seguir adelante, bajo la lluvia y el viento, y bajo la ocasional oblicuidad de un sol penetrante. Su estómago gruñía de vacío, una bestia aullando en su interior, pero siguió adelante. Detenerse significaba rendirse, y Elijah nunca había sido de los que se rendía. La determinación en su mirada era feroz, un fuego que se negaba a ser apagado por las circunstancias. Las imágenes de su padre lo perseguían, el rostro inquebrantable del hombre mientras se enfrentaba a los hombres poderosos que habían venido a destrozar sus vidas. Se suponía que era su hogar, modesto pero suyo. Un trozo de tierra donde habían logrado sobrevivir a base de sudor y tierra. Pero los papeles y las palabras de hombres con autoridad se lo habían llevado con tanta piedad como una tormenta que arranca las raíces del suelo. El desalojo había sido rápido, brutal y despiadado. Su padre había luchado. Su voz era un crudo testimonio de resistencia, pero ese desafío le había ganado grilletes en lugar de compasión. La madre de Elijah ya se había ido para entonces, arrasada por la fiebre años antes. Su padre era todo lo que le quedaba, y ahora estaba solo. Se lo habían llevado todo, no solo la casa, sino también el calor de la familia, la seguridad del amor. El arresto de su padre había sido el golpe final, asestado con la precisión de un cuchillo de carnicero. Elijah todavía podía ver la rabia en los ojos de su padre, mientras los hombres lo arrastraban, con los puños apretados, los hombros firmes ante la injusticia, y podía oír su propia voz, rota y ronca, gritando promesas que no tenía poder para cumplir. Promesas de traerlo de vuelta, promesas de arreglar lo que se había hecho añicos. Esa noche, Elijah había huido. No había tenido más opción que dejar atrás las ruinas de su vida, abandonar los restos de su infancia y forzarse a ir a lo desconocido. La ciudad se había convertido en su destino, una promesa distante y brillante que había oído susurrar a quienes pasaban por allí. Era un lugar donde se podía encontrar trabajo, ganar dinero y recuperar la esperanza. O eso decían las historias. Y Elijah se aferraba a esas historias como un hombre que agarra una cuerda deshilachada sobre un pozo sin fondo. Cada paso era una agonía, pero lo aceptaba. El dolor era mejor que el entumecimiento de darse por vencido. El suelo helado castigaba sus pies, las delgadas suelas de sus zapatos apenas se mantenían unidas por el uso constante. Sus dedos estaban rígidos y torpes por el frío, enroscados en los bolsillos andrajosos de su abrigo para aferrarse al calor que su propio cuerpo pudiera generar. Apenas dormía, y cuando lo hacía, era en suelos de tierra debajo de puentes o presionado contra la piedra húmeda de cobertizos abandonados. Las noches eran lo peor, cuando la oscuridad se cernía sobre él y el frío se convertía en algo vivo, arrastrándose sobre su piel como dedos congelados. Pero aguantaba, impulsado por una necesidad que iba más allá del hambre o el agotamiento. A medida que los kilómetros se alejaban bajo sus pies doloridos, se encontró con gente a lo largo del camino. No todos eran hostiles, pero ninguno era amable. Sus ojos lo recorrían con sospecha, miedo o absoluto desprecio. Las pocas veces que se atrevió a acercarse a alguien en busca de ayuda, sus reacciones siempre eran las mismas. Un hombre en un carromato había hecho chasquear las riendas con dureza cuando Elijah le preguntó si podía viajar en la parte de atrás por un rato, y los caballos se alejaron con un ruido de cascos e indiferencia.
Una mujer que vendía pan en un puesto de un pueblo polvoriento, miró su rostro manchado de suciedad y se burló antes de darle la espalda. El hambre lo carcomía, una bestia voraz que se negaba a ser silenciada. Sus extremidades estaban débiles, su visión a menudo se nublaba por el mareo. Más de una vez, se había encontrado desplomado en el suelo, su cuerpo lo traicionaba con repentinos ataques de temblor. Pero Elijah se obligaba a ponerse de pie, presionando con una terquedad nacida de la desesperación. Sus intentos de trabajar para conseguir comida se toparon con desprecio y sospecha. La gente de los pueblos por los que pasaba parecía considerarlo nada más que una molestia, un perro callejero al que había que ahuyentar. Se había ofrecido a cortar leña, limpiar establos, transportar cajas, cualquier cosa con tal de ganarse un trozo de pan o una bebida caliente, pero su sinceridad solo parecía provocar ira o diversión. Algunos se reían de él abiertamente, sus voces burlonas lo mordían como el viento, otros lo ignoraban por completo, sus ojos se deslizaban sobre él como si no fuera más que una sombra. Con cada rechazo, la amargura en su pecho se profundizaba. Era un peso venenoso que llevaba junto con el frío y el hambre, una rabia que no podía permitirse el lujo de desatar. Pero no importaba lo decidido que pareciera el mundo a aplastarlo, él se negaba a dejarse vencer. La voz de su padre resonaba en su mente, instándolo a seguir luchando, a seguir avanzando. Seguir caminando, seguir luchando, o morir. El mundo de Elijah se había vuelto así de simple. El camino helado se extendía ante él, un sendero cruel e interminable surcado de recuerdos de los que no podía escapar. Pero llegaría a la ciudad, encontraría trabajo, y salvaría a su padre. No importaba lo imposible que pareciera la tarea, no se rendiría, porque rendirse significaba la muerte, y Elijah no estaba listo para morir. La desesperación de Elijah se había convertido en algo monstruoso, un dolor desgarrador que amenazaba con arrastrarlo hacia la oscuridad de la que se obligaba a levantarse una y otra vez. Su cuerpo estaba frágil, despojado de fuerza por el camino implacable y el frío que parecía hundirse más profundamente en sus huesos con cada día que pasaba. El hambre lo retorcía como una espada, minando su determinación incluso mientras seguía adelante. Sus piernas temblaban, sus pasos eran desiguales y pesados, el dolor del movimiento solo era superado por el terror de detenerse. Parar era rendirse, parar era morir. Pero incluso su determinación estaba empezando a deshilacharse bajo el implacable asalto del hambre y la fatiga. Las noches se volvían más frías, el aire tan cortante que le quemaba los pulmones cada vez que se atrevía a respirar profundamente. Su sueño ya no era un lugar de descanso, sino de tormento, plagado de visiones que se deslizaban a través de las frágiles paredes de su conciencia. Los sueños y la realidad se enredaban hasta que ya no podía distinguir uno del otro. Veía el rostro de su padre, feroz y desafiante, instándolo a seguir adelante, a luchar por un futuro que se sentía cada vez más imposible. Entonces la imagen cambiaba. Los ojos orgullosos de su padre eran reemplazados por unos ojos huecos y sin vida, su voz silenciada para siempre por la crueldad de los hombres que ejercían el poder como un arma. Elijah se despertaba de estas pesadillas temblando, con la garganta apretada y seca, los puños tan apretados que las uñas se le clavaban en las palmas. Y aún así, se levantaba. Cada día era peor que el anterior, su cuerpo se debilitaba bajo las despiadadas demandas de la supervivencia. Su cabeza palpitaba con un dolor sordo y punzante que se hacía más persistente con cada kilómetro. A veces, su visión se nublaba, y el mundo que lo rodeaba se tambaleaba como un espejismo. Veía cosas que no estaban allí, rostros en las sombras, voces que lo llamaban por su nombre. A veces, avanzaba a trompicones, aturdido, con la mente consumida por un hambre tan profunda que parecía locura. Más de una vez, se encontró de rodillas, con los dedos arañando el suelo como si de alguna manera pudiera reunir la fuerza para seguir adelante. El pueblo al que finalmente llegó parecía un espejismo. Sus calles pulidas y sus edificios relucientes parecían burlarse de él con su riqueza y calidez. Todo parecía tan limpio, tan intacto por el sufrimiento. Verlo lo llenó de una extraña mezcla de esperanza y resentimiento. Seguramente, en un lugar como este, alguien lo ayudaría. Seguramente, la gente de aquí podría prescindir incluso de una migaja de la riqueza que parecían poseer sin esfuerzo. Pero mientras deambulaba por las avenidas prolijamente arregladas,
Su presencia solo se encontró con miradas frías y sospechosas. Era un intruso, una mancha en el tejido prístino de su mundo. Su ropa estaba sucia, su piel desfigurada por la suciedad y los moretones, sus ojos desorbitados por la desesperación. Era como si el pueblo mismo retrocediera ante él, sus habitantes retrocedieran junto con él. Cuando intentó acercarse a un tendero, con la voz quebrada y ronca por los días de desuso, casi lo atropellaron antes de poder hablar. El hombre tenía una expresión de desdén, sus palabras eran duras y despectivas, y su mano estaba lista para empujar a Elijah de nuevo a la cuneta si era necesario. Elijah huyó de la entrada de la tienda, con el corazón palpitando de vergüenza y furia. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse, pero incluso la poca dignidad que le quedaba se estaba desvaneciendo lentamente. Su búsqueda de comida se convirtió en una búsqueda del tesoro. Sus dedos hurgaban en los contenedores de basura como un animal miserable. De vez en cuando encontraba restos, una corteza de pan aquí, unos trozos de fruta medio podrida allá. El hambre embotaba su sensación de asco. Sus manos temblorosas recogían todo lo que podía tragar antes de que alguien pudiera echarlo. No había piedad en la ciudad refinada, ninguna bondad esperando sacarlo del pozo en el que se hundía, solo indiferencia, agudizada por la riqueza y la sospecha. Elijah siguió moviéndose, su cuerpo impulsado por pura terquedad, incluso mientras su visión continuaba nublándose y sus extremidades se volvían más pesadas con cada hora que pasaba. El mundo a su alrededor se estaba volviendo borroso, su entorno se fundía en un baño de formas y colores distorsionados. Perdió la noción del tiempo, sus sentidos entumecidos por el cansancio y el frío. Fue en un tramo solitario de camino privado, el cielo oscureciéndose con la llegada de la noche, que las fuerzas de Elijah finalmente se agotaron. Sus piernas se doblaron debajo de él. Su cuerpo colapsó al costado del camino con un ruido sordo sin gracia. El dolor que atravesó sus huesos se sintió distante, atenuado por la abrumadora niebla que se había instalado en su mente. Sus dedos arañaron débilmente el suelo helado. Su respiración era superficial y entrecortada. Sus párpados se sentían insoportablemente pesados. Su visión se oscureció a medida que el frío se filtraba más profundamente en su piel. No estaba seguro de cuánto tiempo yació allí, sus pensamientos vagando entre fragmentos de sueños y el peso aplastante de la realidad. Tal vez así fue como terminó, su viaje llevado a una conclusión miserable por los mismos elementos que tanto había intentado superar. Tal vez era mejor así. La lucha había sido exprimida fuera de él, dejando nada más que un vacío que se extendía hasta la carretera misma. El estruendo de un motor irrumpió en sus sentidos confusos, distante al principio pero cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Era el sonido de algo elegante y poderoso, un auto demasiado elegante para pertenecer a cualquier lugar que no fuera las calles prístinas de los ricos. Elijah apenas logró levantar la cabeza, su visión nublada mientras los faros delanteros atravesaban la oscuridad creciente. El auto disminuyó la velocidad, su superficie brillante reflejaba la luz moribunda como metal líquido. Por un momento, simplemente se quedó allí, al ralentí como si estuviera indeciso sobre si continuar o reconocer la figura desplomada que yacía al costado de la carretera. Finalmente, la puerta se abrió y un hombre salió. Sus rasgos eran afilados, su cabello gris y prolijamente peinado, su traje inmaculado incluso en el aire frío. Miró a Elijah con una expresión dividida entre la curiosidad y la preocupación. Había vacilación en la mirada del hombre, como si estuviera sopesando si involucrarse en un mundo tan alejado del suyo. Pero algo en la apariencia de Elijah pareció impactarlo más de lo que esperaba. Con un suspiro silencioso, el hombre le hizo un gesto a Elijah para que se pusiera de pie, extendiendo la mano lo suficiente para transmitirle la oferta. Las extremidades de Elijah apenas respondieron. Todo su cuerpo temblaba mientras luchaba por levantarse. El hombre se presentó como el señor Harris durante el viaje, con voz nítida y firme, y con los ojos fijos en Elijah cada cierto tiempo, como si estuviera evaluando los daños. Tenía la intención de dejar al niño en un refugio, un simple acto de caridad, que le permitiría seguir adelante con su vida y olvidar el incidente. Pero cuando el señor Harris le preguntó a Elijah a dónde se dirigía, la voz del niño salió áspera y entrecortada, y las palabras salieron de sus labios en una ráfaga desesperada. Fue la segunda pregunta del hombre, la que le preguntaba qué le había pasado,
la que destrozó la frágil compostura de Elijah. Su voz se quebró bajo el peso de su propio dolor, y sus palabras brotaron como sangre de una herida. Habló del arresto de su padre, del brutal desalojo, del interminable viaje a través de la crueldad y el rechazo. Y aunque el calor del coche lo envolvió, el frío de su sufrimiento se negó a desaparecer. La voz de Elijah tembló, y sus manos se apretaron como si intentara mantener la compostura. Pero cuanto más hablaba, más se le escapaban las palabras, impulsadas por una desesperación que se negaba a silenciarse. El señor Harris escuchó en silencio mientras la historia de Elijah brotaba de él en fragmentos fracturados y sin aliento. El chico hablaba como un hombre al borde de ahogarse. Cada palabra era una desesperada bocanada de aire. Sus ojos estaban hundidos, atormentados por un dolor que el señor Harris apenas podía imaginar. La irregularidad de su voz, cruda y sin filtro, atravesaba el pulido lujo del coche con la fuerza de una cuchilla. Cada detalle se sentía como una herida que se abría a la fuerza, la fealdad de su sufrimiento al descubierto sin ningún esfuerzo por suavizar su brutalidad. Y sin embargo, debajo de la angustia, había algo más feroz que la desesperación. Determinación. La propia respiración del señor Harris se volvió superficial. Cada palabra que salía de la boca de Elijah le apretaba algo en el pecho. Había vivido su vida en un capullo de comodidad, envuelto en una riqueza tan espesa que se había convertido en un escudo contra los problemas del mundo. Su éxito era su armadura, su justificación para ver el mundo a través de la lente de sus propios triunfos. La pobreza era un problema que vivía al otro lado de las ventanas de los rascacielos, distante y borrosa por el cristal del privilegio. Se había dicho a sí mismo, una y otra vez, que las dificultades eran simplemente una cuestión de esfuerzo y voluntad. Que aquellos que realmente querían una vida mejor encontrarían la manera. Era una mentira reconfortante, una que había repetido con la suficiente frecuencia como para creerla. Pero la voz de Elijah rompió esa ilusión con una claridad despiadada. El señor Harris no podía apartar la mirada del chico desplomado a su lado, con los hombros temblando por la fuerza de su propia confesión. Sus palabras se derramaron como un diluvio, desenfrenadas e implacables. Habló del arresto de su padre, de la cruel indiferencia de los hombres que derribaron su casa sin vacilar ni remordimiento. Habló de la soledad que se había aferrado a él como una sombra, del desprecio y la sospecha que le lanzaban cada vez que se atrevía a pedir la más mínima pizca de bondad. Su viaje no había sido más que rechazo y crueldad. Su fuerza se había desgastado hasta el punto de ruptura. El hambre en los ojos de Elijah iba más allá del tipo que provenía de un estómago vacío. Era un hambre de justicia, de alguna apariencia de equidad en un mundo decidido a aplastarlo. El señor Harris podía oírlo en la forma en que la voz del niño temblaba con furia y desesperación. Las palabras temblaban al borde del colapso incluso cuando se negaban a ser silenciadas. De vez en cuando, las manos de Elijah se apretaban, como si el acto físico de mantenerse unido fuera todo lo que le impedía desmoronarse por completo. Condujeron casi en silencio durante un tiempo. El zumbido del motor era lo único que impedía que el silencio los devorara a ambos. La mente del señor Harris se arremolinaba con pensamientos que no podía controlar, una tormenta de culpa, vergüenza e impotencia. Se le hizo un nudo en la garganta mientras intentaba procesar todo lo que Elijah le había dicho. Había algo insoportable en el sufrimiento del muchacho, una verdad tan aguda que cortaba las capas de desapego cuidadosamente construidas que el señor Harris había construido a lo largo de los años. Había pasado su vida subiendo una escalera de riqueza y éxito, creyendo que sus propios logros eran prueba suficiente de que cualquiera podía superar sus circunstancias si se esforzaba lo suficiente. Pero la historia de Elijah era algo completamente distinto. Era la brutal y cruda verdad de un mundo al que no le importaban ni el esfuerzo ni el mérito. Era la lucha de un niño contra fuerzas mucho más grandes que él. Una lucha librada con nada más que determinación y desesperación. Y el señor Harris no podía apartar la mirada. No podía darle la espalda y fingir que el sufrimiento del niño era un problema lejano y abstracto. Era real. Estaba allí, sentado a su lado, vivo y ardiendo. Sin previo aviso, el señor Harris detuvo el coche a un lado de la carretera. El movimiento sobresaltó a Elijah, su cuerpo se puso rígido como si se preparara para otro rechazo. Pero el señor Harris apenas lo notó.
Le temblaban las manos apoyadas en el volante. Sus nudillos estaban blancos por el esfuerzo de mantenerse firme. El aire en el coche se sentía sofocante, presionándolo con un peso que ya no podía ignorar. Su visión se nubló. Sus ojos se escocieron por lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Fue un shock para él, la profundidad de su propia reacción. Había visto la pobreza antes, por supuesto. ¿Cómo no iba a verla, viviendo en un mundo construido a costa de los menos afortunados? Pero siempre había sido un concepto para él, una tragedia lejana que tenía poco que ver con su propia existencia cómoda. La historia de Elijah había destrozado esa ilusión, exponiéndolo a una verdad que nunca había estado dispuesto a afrontar, que su riqueza lo había aislado de una realidad que otros se veían obligados a soportar todos los días. Luchó por encontrar su voz. Sus palabras eran torpes y entrecortadas. Su confesión salió a borbotones, con una voz cargada de emoción. Admitió que siempre había creído que la pobreza era una cuestión de esfuerzo, de trabajo duro y perseverancia, que quienes realmente querían superar sus circunstancias simplemente necesitaban esforzarse más. Sonaba tan superficial, tan dolorosamente ignorante ahora, al descubierto en presencia de un niño que había luchado más que el señor Harris solo para sobrevivir. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas, calientes e implacables. Su pecho se agitaba con la fuerza de su propia culpa. Los años de indiferencia caían sobre él con el peso de 1000 remordimientos. Su mundo pulido y cómodo se estaba desmoronando a su alrededor. Sus creencias cuidadosamente construidas se habían convertido en polvo. El sufrimiento de Elijah no era una tragedia aislada, no era solo la desgracia de un niño, era un reflejo de un mundo construido sobre la desigualdad, un mundo del que el señor Harris se había pasado la vida aprovechando. En ese momento, todo se sentía mal. Los asientos de cuero, el suave zumbido del motor, el calor aislado del auto, todo se sentía contaminado por su propia ceguera, su propia complacencia. El señor Harris se miró las manos, sus dedos temblaban como si tratara de agarrar algo sólido en medio de la agitación que se desataba en su interior. La verdad era algo brutal, implacable, y no había forma de apartar la mirada de ella ahora. Volvió la mirada hacia Elijah. Su voz era áspera mientras trataba de encontrar palabras que de alguna manera pudieran dar sentido al caos dentro de él. Habló de su propia ignorancia, de su propia ceguera ante el sufrimiento de los demás. Admitió que se había equivocado, terrible e imperdonablemente. Y el peso de esa admisión lo dejó con una sensación de vacío, despojado de todas las mentiras cómodas a las que se había aferrado una vez. Su mirada permaneció fija en el chico que estaba a su lado, con el corazón palpitando con fuerza ante una comprensión que no podía ignorar. El sufrimiento del chico era real, y ahora el señor Harris no podía fingir que no lo era. El señor Harris permaneció inmóvil durante un largo rato, con la mirada distante y desenfocada mientras luchaba con la confusión que la historia de Elijah había despertado en su interior. Las lágrimas se habían calmado, dejando solo una claridad cruda y dolorosa. El sufrimiento del chico había atravesado las capas de arrogancia e ignorancia que el señor Harris había construido a su alrededor. Cada verdad era un golpe de martillo que finalmente había agrietado la piedra de su indiferencia. Pero la desesperación por sí sola no lograría nada. La comprensión se apoderó de él como una lluvia fría, constante y vigorizante. Sus manos aún temblaban cuando soltó el volante. La tensión en sus hombros se alivió lentamente mientras su mente se aferraba a un pensamiento único e inquebrantable. Tenía que hacer algo. El señor Harris tomó aire con dificultad, se tranquilizó y continuó conduciendo. Su voz rompió el silencio, ahora más suave, ya no con la apariencia pulida de un hombre acostumbrado a que sus palabras fueran obedecidas. En cambio, había una dulzura allí, una sinceridad vacilante cuando le dijo a Elijah que no lo llevaría a un refugio. La cabeza del chico se levantó bruscamente, con una sospecha en los ojos, pero el señor Harris se apresuró a aclarar. Le ofreció un lugar donde pasar la noche, una comida caliente y una cama cálida. Nada más. Nada prometido más allá de eso. Sus palabras tenían un peso que Elijah no había escuchado antes. No de alguien que tuviera el tipo de poder que claramente tenía el señor Harris. La mirada del chico se entrecerró, la desconfianza grabada profundamente en las líneas de su rostro cansado. Pero el señor Harris no se alejó de la duda.
La permitió, la aceptó como algo que se había ganado al no hacer nada durante tanto tiempo. Y cuando finalmente escuchó a Elisha murmurar un acuerdo renuente, sintió que algo se aflojaba en su pecho. El resto del trayecto transcurrió en un tenso silencio, pero la mente del señor Harris estaba llena de una determinación que no esperaba encontrar en su interior. Comprendió que no se trataba de expiación, sino de hacer algo que debería haber hecho desde el principio. Reconocer el dolor de otra persona y hacer todo lo posible para aliviarlo. La mansión se vislumbraba enorme y fría cuando entraron en el camino de entrada, y su grandeza solo servía para resaltar la disparidad entre sus mundos. Los ojos de Elijah iban de la extensa propiedad al hombre que la poseía, con la sospecha todavía tensa en su expresión. El señor Harris lo condujo al interior. Sus palabras se limitaron a lo esencial mientras guiaba a Elijah a una habitación de invitados en el segundo piso. La vacilación del chico era palpable. Su mirada se movía rápidamente por el opulento pasillo como si esperara algún tipo de trampa. Pero cuando el señor Harris abrió la puerta de una habitación mucho más lujosa que cualquier otra que Elijah hubiera conocido, los hombros del chico finalmente se desplomaron. El cansancio superó su instinto de permanecer en guardia. La cena transcurrió en silencio, los dos sentados en extremos opuestos de una mesa de comedor demasiado grande para dos personas. Elijah comió lentamente al principio, con los ojos todavía cautelosos mientras probaba la comida, pero el hambre ganó, y pronto estaba comiendo con una desesperación que hizo que el pecho del señor Harris se oprimiera de nuevo. El plato del hombre permaneció casi intacto, su apetito embotado por las emociones que todavía se agitaban en su interior. Trató de romper el silencio con palabras cuidadosas, reconociendo la desconfianza de Elijah y admitiendo que estaba más que justificada. El escepticismo del chico tenía todo el derecho a existir, y el señor Harris solo podía esperar que su sinceridad fuera suficiente para evitar que Elijah volviera a caminar hacia el frío. La conversación que siguió fue forzada, incómoda, pero innegablemente genuina. El señor Harris confesó su propia ignorancia, los años de creer que la pobreza era algo de lo que la gente podía salir simplemente por sí sola. Habló de las anteojeras que había llevado, de la creencia egoísta de que su propio éxito significaba que los demás simplemente no se esforzaban lo suficiente. Era una admisión que no tenía la intención de obtener perdón, sino simplemente de exponer la verdad cruda y sin adornos. Elijah escuchó con la mirada baja, entrelazando los dedos mientras asimilaba las palabras del hombre. Su sospecha no se desvaneció, pero se suavizó, lo suficiente para que finalmente pudiera hablar sin la agudeza de la actitud defensiva que cubría sus palabras. Admitió que la amabilidad a menudo venía con condiciones, que la caridad era a menudo solo otra forma de hacerlo sentir inferior. Pero la admisión del señor Harris, su disposición a admitir su propio error sin esperar gratitud, pareció empujar algo suelto en el pecho de Elijah. A medida que pasaban las horas, sus palabras se volvieron menos cautelosas. El señor Harris hizo una promesa, con la voz temblorosa, con una convicción que iba más allá de la mera simpatía. Admitió que no podía deshacer lo que le había sucedido al padre de Elijah, pero que podía ayudarlo a encontrar a las personas adecuadas para luchar por la justicia. Asistencia legal, real y dedicada. Y además le ofreció algo que Elijah nunca había esperado oír. Un trabajo. Un trabajo que le permitiría ganar dinero, construir algo mejor para sí mismo en lugar de simplemente sobrevivir. La reacción de Elijah tardó en formarse. Su expresión se deformó por la fuerza de su propia sospecha. Pero la sinceridad del señor Harris era evidente. Sus ojos todavía estaban ensombrecidos por el dolor y la culpa que lo habían hecho llorar no mucho antes. Observó cómo la mirada de Elijah se movía entre su rostro y sus propias manos temblorosas. La duda del chico era algo vivo que ambos podían sentir. Pero lentamente, casi dolorosamente, Elijah asintió. La aceptación fue vacilante, su expresión todavía cautelosa, pero ahora había algo más allí, un destello de creencia de que tal vez, solo tal vez, esta oferta era real. El señor Harris soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, sus propios ojos húmedos por el alivio de haber hecho finalmente algo que se sentía bien. La noche pasó con una pesadez que se aferró a ambos, pero algo había cambiado. La aplastante soledad que Elijah había soportado durante tanto tiempo se redujo, aunque solo sea un poco. La habitación que el señor Harris le había dado era mucho más de lo que necesitaba.
la cama imposiblemente suave y cálida. Pero mientras Elijah yacía mirando el horizonte distante que se veía desde la amplia e inmaculada ventana, se permitió creer, por primera vez en mucho tiempo, que su viaje no había sido en vano. Las luces de la ciudad brillaban con posibilidades, su brillo suavizado por el vidrio pero aún lo suficientemente nítido como para atravesar la oscuridad que había ensombrecido su camino. Su viaje estaba lejos de terminar. Sus luchas aún no se habían resuelto, pero esa noche, al menos, estaba a salvo. Y por primera vez, sus sueños no eran solo de supervivencia, sino de algo más grande, algo parecido a la esperanza.